Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a nuestro Science Seminar número 4, titulado Datos sobre el diagnóstico del manejo de los residuos primarios de equipos eléctricos y electrónicos en instituciones de salud de Barranquilla, Colombia. Con nosotros nos acompaña el profesor Fabio Fuentes. Fabio es biólogo egresado de la Universidad de Córdoba con maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad del Atlántico. Además, Fabio es docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de la Costa y es estudiante del doctorado en Recursos Agroalimentarios de la Universidad de Cádiz en España. Su principal interés científico está enfocado a la toxicología ambiental, manejo de residuos y a la alelopatía. Así que, Fabio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra a ti para que puedas contarnos un poco más acerca de ese trabajo de investigación tan interesante que estás desarrollando. A todos los invitados, les recuerdo por favor llenar el formulario que en breve vamos a estar enviando para tener registro a su asistencia y al final van a tener un espacio disponible para realizar preguntas con el ponente. Profesor Fabio, te cedo la palabra. Ok, buenas noches a todos. Jairo, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, en el día de hoy, pues les vengo a presentar unos resultados de un trabajo de grado, el cual tuve la oportunidad de asesorar. Además, se publicó un artículo el año pasado. Este trabajo de grado se denomina Datos sobre el diagnóstico del manejo de los residuos primarios de equipos eléctricos y electrónicos en instituciones de salud de Barranquilla, Colombia. Realizaré la presentación de la siguiente manera. Primero vamos a dar una pequeña introducción, luego vamos a describir la parte metodológica, pasaremos a los resultados, seguido de las conclusiones y por último unas perspectivas. Bueno, inicio un poco definiendo lo que es RAE. Los RAE son los aparatos eléctricos y electrónicos que en el momento se desechan o se descartan. Este término comprende todos aquellos componentes consumibles y subconjuntos que forman parte del producto al momento en que se desechan. Se suele representar con la sigla RAE. ¿Ok? Bueno, el desarrollo económico y tecnológico, ustedes saben que cada día avanza más. Por lo tanto, se suelen generar mayor cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que luego van a ser convertidos de cierta manera en residuos o van a generar residuos. ¿Ok? Ustedes saben que ahora tenemos una idea de consumo muy alta y con el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos, pues de cierta manera los fabricantes han disminuido un poco la vida útil con el ánimo de incrementar sus ventas. Entonces, en ese orden de ideas, estos desechos electrónicos se han convertido en una preocupación durante digamos que las 2 últimas décadas por el incremento de la cantidad que se genera. Son considerados como residuos peligrosos y como tal requieren un manejo especial, ya que pueden generar afectaciones tanto a la salud como al medio ambiente. Es por esto que se han establecido una serie de normativas para tratar de, digamos que mejorar un poco la gestión de estos residuos. Entre esos podemos citar la Ley 1672, que establece los lineamientos para la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud establece una serie de etapas para el manejo de estos residuos. Estas etapas pues comprenden una parte que es la selección, otra que es la adquisición, el uso clínico, el mantenimiento, la reposición y la baja y disposición final de los mismos. Asimismo, es importante mencionar que casi no existe información del tema a nivel nacional, excepto un trabajo en Bogotá
y un par de trabajos en la región Caribe. Bueno, también ahora por ahí estuve leyendo uno en Antioquia. Desde ese punto de vista, con este trabajo, pues se proporciona realmente un diagnóstico, son resultados preliminares sobre la situación actual de los RAEs en las IPS de Barranquilla. Y es que este trabajo realmente, digamos que nace de unas observaciones que se hicieron previamente, donde pudimos evidenciar un manejo inadecuado por medio de las IPS hacia este tipo de residuos. Aquí en la foto se observa, podemos observar que se le está dando una mala disposición. Miren cómo los están colocando, y dentro de esas canecas también en algunas ocasiones se encontraron otro tipo de desechos. ¿Ok? Entonces es una problemática que de cierta manera pues nos incentivó a desarrollar por lo menos este diagnóstico. ¿Ok? Bueno, con relación a la parte metodológica, pues la dividimos en 4 partes, en 4 fases. La primera fase fue vamos a hacer una pequeña descripción del área de estudio, luego hablaré sobre el tipo de investigación, seguido de la población y la muestra que se recolectó, y la forma como se recopiló la información y cómo se analizó. Como lo dije al principio, el estudio se desarrolló en la ciudad de Barranquilla, ubicada sobre el margen occidental del río Magdalena y a 7.5 kilómetros aproximadamente del Mar Caribe. Ustedes saben que Barranquilla cuenta con 5 localidades. ¿Cuáles son esas localidades? Localidad Río Mar, Norte Centro Histórico, Sur Occidente, Metropolitana y Sur Oriente. El trabajo se enfocó netamente con las IPS ubicadas en la parte norte centro histórica. Primero, por el acceso que teníamos a las IPS. Segundo, por la participación de la mayoría de las IPS ubicadas en dicha localidad. Inclusive otro aspecto menor, digámoslo así, fue la seguridad, porque en algunas ocasiones intentamos recolectar información en otras localidades y tuvimos pequeños inconvenientes alusivos a la seguridad. Entonces al final decidimos trabajar solo con la parte norte centro histórico. Tenemos datos, lógicamente, de otras IPS, como les dije, ubicadas en otras localidades, pero al fin no los incluimos aquí en el análisis. Bueno, con relación a la fase 2, que corresponde a los tipos de investigación, pues nosotros asumimos de que esta investigación es exploradora, una investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque no hay tanta información del tema y porque estamos, digamos que, proporcionando los primeros datos sobre esta temática. Lógicamente que los RAE digamos que es un tema muy delicado, que muchas de las IPS no quieren brindar la información porque, por un lado, esconden información, por otro lado, no cumplen a cabalidad con lo que establece la normativa, e incluso piensan que nosotros estamos de cierta manera asociados o vinculados con las autoridades ambientales y no quieren, digamos que no querían, muchas no quisieron participar en el estudio. Bueno, entonces con relación a la población y a la muestra, lo primero que hicimos fue acceder a la base de datos, ¿ok?, de la Secretaría de Salud para mirar las IPS que están registradas legalmente, pues, en la Secretaría de Salud del distrito, ¿ok? Luego se filtró esa información, se establecieron 3 criterios para filtrar. Primer criterio, pues, el tipo de servicio médico ofrecido, ¿ok? El segundo criterio, pues, fue el nivel de complejidad. Pues, 2 niveles precisamente, un nivel medio y un nivel alto. Y el tercer criterio fue la ubicación. Como lo mencioné ahorita, trabajamos con las IPS de la localidad norte centro histórico. Pues al final obtuvimos un valor de 124 IPS. A todas
se les invitó, se les envió una carta para participar en las encuestas. Realmente la vía online tuvo poca acogida y al final nos dirigimos personalmente a visitar pues esas IPS, porque fue un grupo muy reducido los que quisieron participar de forma online, inclusive ni siquiera daban respuesta al correo y se les volvía, en algunas ocasiones se les volvió a reenviar. Con relación a la última parte, a la última fase, que es la recopilación de la información a través de las encuestas y el respectivo análisis, pues se elaboró una encuesta de unas 15, 20 preguntas aproximadamente, unas 15 preguntas para ser más exactos. Estas preguntas pues estaban encaminadas hacia los tipos de RAE que se generan, hacia la estimación de la cantidad, el almacenamiento, si tenían un centro de acopio, las dificultades y la disposición final. Esos eran los aspectos a tratar en dicha encuesta. Esas encuestas fueron, digamos que, aplicadas durante el año 2018, ¿ok? Luego se tabularon, ¿bien? A través de hojas de Excel, inclusive se analizó la información a través de estadística descriptiva y se realizaron unos gráficos de frecuencia. Bueno, con relación a los resultados obtenidos, el primer aspecto que estuvimos consultando eran los tipos de equipos eléctricos y electrónicos de tipo biomédico para diagnóstico y procedimientos médicos. El listado que nosotros establecimos es un listado, ese listado se obtuvo con base a un trabajo realizado en Bogotá. ¿Ok? Entonces, podemos observar que la mayoría de las IPS pues, presentan un monitor, ¿ok? De signos vitales, presentaron un termómetro digital, presentaron un equipo de rayos X, presentaron un electrocardiógrafo, presentaron además un desfibrilador, un sistema de infusión, ¿ok? Un pulsiosímetro, además lámparas médicas y una máquina de anestesia. Esos fueron, digamos, que los equipos que la mayoría contienen en el caso de hospitales y la clínica, porque las clasificamos también en centros oftalmológicos y centros odontológicos. Los equipos que menos digamos que menos poseen, pues se destaca los microscopios. Miren, bueno, y sin embargo el microscopio está en casi un 60-65%, ¿ok? Pero tenemos las lámparas de fotocurado, ¿ok? Con un 50% y los equipos de radiología. Estos resultados coinciden con los resultados obtenidos para la ciudad de Bogotá, lo que da fe de que, digamos que por lo menos se cuenta con los equipos básicos, porque son equipos básicos. No íbamos a trabajar con todos los equipos porque, pues, sería un trabajo mucho más amplio. Estos son los equipos primarios o los equipos fundamentales para ofertar un buen servicio de salud, en este caso de hospitales y clínicas. Con relación a los equipos presentes en los centros odontológicos, pues encontramos una unidad odontológica, ¿ok? Miren que todas los centros odontológicos poseen, o la mayoría poseen, una unidad dental, poseen un comprensor odontológico, poseen una pieza de mano alta y de baja velocidad, tienen una lámpara de fotocurado, tienen un equipo de succión de saliva y sangre, tienen un equipo también de anestesia dental. En menor proporción se encuentra un autoclave, que esto también es vital para la parte de desinfección de los equipos, ¿ok? Un equipo de radiología odontológica y panorámica
Y ya en menor, lo menores, digamos que los equipos que casi no están en todos los centros odontológicos estudiados o analizados, fueron los localizadores apicales y el amalgamador dental. Con relación a los equipos presentes en los centros oftalmológicos, pues se encontró que tanto el ostonómetro como el lensómetro, el queratómetro, las lámparas de hendidura, el oftalmoscopio indirecto y el retinoscopio y el oftalmológico directo están presentes casi en todas los centros oftalmológicos. Y ya en menor proporción, y sin embargo una menor proporción, imagínense que es de 75%, pues se encuentra un proyector oftalmológico y un pupilómetro. Bueno, otro aspecto que estuvimos analizando son los tipos de equipos eléctricos y electrónicos, pero no biomédicos, ¿ok? En esto encontramos que tanto los computadores como los dispositivos con pantallas, como las lámparas de techo y las lámparas y las otras lámparas LED, digamos que son los que más se generan en los 3 centros de salud que estuvimos analizando, ¿ok? Los equipos que menos generan, ojo, y estos son tipos no biomédicos. Tenemos los pequeños electrodomésticos, ¿ok? Algunas herramientas eléctricas y otros. Bueno, un aspecto que analizamos fue el conocimiento, digamos que el porcentaje de IPS que conocen o desconocen la normativa relacionada con el tema de RAE. Lo dejamos abierto para mirar o para no tratar de que de pronto la persona que iba a responder la encuesta, que en este caso era una persona encargada al menos de residuos sólidos, porque muchas de las IPS pues que nos ayudaron, las personas nos querían, imagínense que nos querían dar respuesta empezando por el portero. Y yo le dije, no, tiene que ser una persona del área encargada administrativa, si es de los altos directivos, mucho mejor, o por lo menos la persona encargada del manejo de los residuos. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, dejamos abierto si conocen alguna normativa. Y en los centros, por ejemplo, en los hospitales y clínicas, miren que la problemática es que el 50% desconoce cuál es la normativa realmente que rige al manejo de estos residuos. Situación que es preocupante y alarmante. En los centros oftalmológicos sucede algo todavía peor. El 80% no tiene conocimiento sobre las normas que realmente están vigentes con relación al manejo de RAE. En los centros odontológicos, perdón, en los centros oftalmológicos cambia un poquito la situación. Aquí el 60% manifestó que sí conocía la normatividad. ¿Ok? Pero bueno, analizándolo de manera global, se puede concluir que el 53% desconoce dicha normativa y solo el 46% tiene algún conocimiento sobre esto. Entonces, es una situación que llama mucho la atención porque si uno desconoce la norma, pues ustedes se podrán imaginar cómo es la gestión integral de estos residuos. Bueno, en cuanto a la cantidad de RAEs producidos en hospitales y clínicas, se estimaron los siguientes resultados. El 25% estima que se produce anualmente entre 41 y 80 kilogramos. ¿Ok? El 10% entre 81 y 100, perdón,
El 35% manifestó entre 121 y 150 kilogramos, ¿ok? El 25% entre 41 y 80 kilogramos. Estas cantidades son muy grandes porque esto es el promedio. Ojo, esto es el promedio. Haciendo un cálculo estimativo de cuánto estarían produciendo solo las IPS que nos estuvieron participando o que participaron aquí, pues estamos hablando de unos 2.500 en hospitales y clínicas, unos 2.500 kilogramos mínimo por año. ¿Ok? Nos llama la atención es que los centros odontológicos y los centros oftalmológicos pues manifestaron que ellos tienen una generación de RAE superior a 150 kilogramos año. Estos valores en muchas ocasiones los obtuvieron de facturas, de registros, ¿ok? En la mayoría de los casos. En otros casos fue un dato estimado según la persona que nos dio que nos brindó la información, ¿ok? Bueno, otro aspecto en que analizamos es el porcentaje de IPS que tienen un centro de recolección o almacenamiento. Con relación a los hospitales, encontramos en los hospitales y clínicas que la mayoría cuentan con un centro de recolección y almacenamiento, 70%, el 30% no lo posee. En cuanto a los centros odontológicos, podemos analizar que el 80%, miren, no posee un centro de recolección. Esto tiene lógica en el sentido de que los centros oftalmológicos y los centros odontológicos, bueno, sobre todo los centros odontológicos, más bien, como son áreas pequeñas, lógicamente que el centro de recolección o almacenamiento, pues en muchas ocasiones no está, ¿ok? Porque no hay espacio para colocar estos residuos. Pero lo preocupante del caso es que en algunas ocasiones, cuando tenían estos residuos, se encontraban otros tipos de residuos, incluyendo residuos biológicos. ¿Ok? Bueno, en los centros oftalmológicos, miren, el 60% manifestó que sí tenían un centro de recolección, bien, y el 40% no lo presenta. A nivel general, podemos manifestar que el 60% de las IPS cuentan con un centro de recolección, mientras que el 40% no lo tiene. Aquí también se me olvidaba comentarle que el hecho de no contar con un centro de acopio, ¿ok? Pues digamos que agudiza un poco la problemática o el manejo de los RAEs. Porque ustedes saben que estos residuos, de cierta manera, generan a altas temperaturas, pueden generar lixiviados y ocasionar riesgos tanto a los humanos como, al ambiente, ¿ok? Bueno, otro aspecto que analizamos fue el tipo de almacenamiento que se le da a los RAE. En cuanto a la forma como se almacenan estos residuos. En cuanto a los hospitales, encontramos que el 28%, el 28.5% de los hospitales reportan que almacenan los RAEs al aire libre, ¿ok? Mientras que el 24.49% lo hace a través de contenedores y a través de bolsas plásticas. En menor proporción, el 6.12% lo hace en cajas de cartón. Los centros odontológicos lo manejan un poquito, o lo manejan muy diferente. El 56% manifestó que ellos lo almacenan en bolsas plásticas, ¿ok? Seguido de un 22.2% tanto de contenedores como de cajas de cartón.
Para el caso de los centros oftalmológicos, podemos observar que casi el 39% lo realiza a través del manejo de bolsas plásticas. Mientras que las cajas de cartón tienen un 23.06%, un 15% lo hace a través de contenedores y a través de un plástico especial. Y casi un 8% lo está almacenando al aire libre. Bueno, otro aspecto que estuvimos analizando fue las dificultades que tienen las IPS al momento de almacenar los RAIs. Pues, digamos que las principales dificultades que mostraron las IPS fueron poco espacio de almacenamiento, ¿ok? Poco espacio para almacenamiento para el caso de los hospitales y clínicas, ¿bien? El problema con equipos para el transporte de los equipos con el 26.92, ¿ok? Luego, otro problema, o más bien otros inconvenientes fue el tamaño de los equipos. Como son equipos muy grandes, entonces ocupan muchos espacios y eso de cierta manera genera dificultades para su almacenamiento. Y nos llama la atención que un 17% también que manifestó pues que no tienen ningún problema o ninguna dificultad en el manejo o en el almacenamiento de este tipo de residuos. En cuanto a los centros odontológicos, observamos que el 66.67% manifestó que hay inconvenientes también con el poco espacio para almacenar. Seguido de la forma de transportar o los equipos para transportar y el tamaño de dichos equipos. En los centros oftalmológicos podemos observar que se repite un poco la historia con relación al poco espacio para almacenar, con 38.46%. El transporte de equipos tiene un porcentaje de 38.46% y la opción ninguno ocupó un porcentaje de 23.08%. Ojo, cuando me refiero al transporte de equipos, es el transporte de equipos internos. Ustedes saben que a veces en muchas clínicas hay varios pisos y transportar un equipo de un piso a otro es un lío, es un problema. En muchas ocasiones tienen que separar sus partes para facilitar ese transporte. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la disposición o los resultados que se obtuvieron con relación a la disposición de los RAIs. ¿Ok? En cuanto a los hospitales y a las clínicas, podemos observar que el mayor porcentaje lo tuvo la devolución de los RAIs a los proveedores, el 18.56%. Seguido por la reutilización de las piezas y por la donación. ¿Ok? Luego encontramos la chatarrización de los mismos, el plan post-consumo, ¿ok? Y inclusive la venta de equipos con un 11.43%, y ya en menor medida se encuentra la entrega de dicho residuo a un operador de limpieza y de reciclaje. El reciclaje es el 3%, realmente es muy poco. Entonces aquí es una falencia que pudimos notar, porque es una tendencia prácticamente en los tres centros de salud que estuvimos analizando. En los centros odontológicos, los mayores porcentajes lo presentaron la donación y la reutilización de las partes. Además encontramos un empate técnico entre la reutilización de las partes, ¿ok?
y la reutilización de las partes, ¿ok? Y podemos observar que el reciclaje, en este caso, también es muy bajo, 12.5%. Entonces, tanto el reciclaje como la venta de equipos, digamos que en la mayoría de los casos es lo que menos hacen para la disposición final. Mientras que los centros oftalmológicos podemos observar que la devolución a proveedores, la donación, el retorno a proveedores, ¿ok? Y el reuso de las partes, cada uno tiene un 20.83%, ¿ok? El reciclaje en este aspecto también es muy bajo, el 4%. Inclusive la entrega a operadores de limpieza es otro 4%, ¿ok? Bueno, por último, analizamos la cantidad de RAE que tenían almacenado en ese momento, ya sea de tipo biomédico o no biomédico. Nos llama la atención es que en ambos gráficos observamos que no tienen RAEs en los centros de acopio cuando se aplicaron estas encuestas, que eso fue en el 2018. ¿Ok? Hay un 6.67% que no estaba seguro. Bien. Entre 1 y 10 RAE, pues manifestaron que había entre 1 y 10 residuos, pues estaba el 10%, ¿ok? El 3.3% entre 11 y 20 residuos, y entre 31 y 40 el 6.67%. En los no biomédicos podemos encontrar que los equipos mayor en cantidad con relación a los números de RAEs entre 41 y 50 y entre 31 y 40 estamos hablando el 3.3%. Es decir, que prácticamente no hay tantos RAEs almacenados en ese momento. Bueno, a manera de conclusión, podemos manifestar la preocupación por el alto porcentaje de desconocimiento con relación a la norma. ¿Ok? No todos cuentan con un centro de acopio que, digamos, en los centros, en los hospitales y en las clínicas, eso es fundamental. En los centros odontológicos y en los centros oftalmológicos, la cosa se debe manejar de otra forma porque en la norma dice que se deben crear convenios para que esos equipos puedan reposar en un centro de acopio, pero muchos ni siquiera no los tienen ni tampoco tienen un convenio para poder almacenar ese tipo de residuos. Hay poco espacio de almacenamiento, ¿ok? Hay problemas con el transporte interno de estos residuos. Consideramos que se está generando una gran cantidad de residuos, ¿ok? Digamos que estas son las conclusiones más notorias sobre el manejo de RAE por parte de estas IPS. Entonces, como tenemos estas fallas, podemos también afirmar que existen falencias para la toma de decisiones al momento de disponer dichos RAEs, lo cual es el reflejo de un escaso interés y responsabilidad social para realizarle una adecuada gestión a los mismos. Como perspectivas, pues consideramos que estos estudios deben seguir. Hay que desarrollar estudios donde se involucren todas las IPS de las diferentes localidades, porque nosotros nos ubicamos solo en la localidad norte centro histórico, ¿ok? Entonces, de esa manera, si abarcamos la mayor cantidad de localidades, pues vamos a tener un diagnóstico, digamos que más amplio sobre este tema. Otro aspecto importante es que debemos de trabajar con las autoridades ambientales en ánimo de verificar el cumplimiento como tal de la norma. ¿Ok? Se recomienda fortalecer e integrar dentro de las políticas nacionales a todos los actores que hacen parte de la cadena de gestión de RAE,
desde el que lo produce hasta lo último en la cadena. ¿Okay? Además, pues podemos mejorar la gestión integral del RAE a través de ¿qué? El establecimiento de campañas o programas de sensibilización y educación ambiental. Lógicamente, que faltan estudios relacionados sobre el riesgo al que se exponen las personas que están presentes en esas IPS, incluyendo a los pacientes. ¿Ok? Otra perspectiva que nos aparece aquí, pero que también es importante resaltar, tenemos que hacer un análisis sobre el reciclaje en particular, y más porque es uno de los factores de disposición con menor porcentaje. Y diseñar una estrategia que de cierta manera contribuya al mejor aprovechamiento por parte de estos RAEs, sobre todo de que se pueden obtener ganancias con estos residuos y no se está explotando o no se obtienen dichos recursos por falta de conocimiento en muchas ocasiones. Pues nada, muchas gracias por la atención prestada y por el tiempo que estuvieron acá. Profesor Fabio, muchísimas gracias por tu presentación. Súper bueno y relevante el tema para la ciudad de Barranquilla y en perspectiva para toda la región y la nación ese tema que estás tratando. A continuación, damos un espacio al público para que formulen sus preguntas, las escriba por el chat, nosotros las vamos a leer y el ponente las responderá. Pueden escribirnos ya a través del chat. Por acá tenemos la primera pregunta de parte de William Ramírez. Dice, profesor, ¿hay alguna multa para las entidades que no tienen capacitados a sus empleados y por no tener centro de recolección o almacenamiento de los residuos? Pues digamos que eso sí lo hay o sí está establecido, pero no se cumple realmente. No se cumple. Es más, las mismas autoridades ambientales no hacen el monitoreo del manejo adecuado de los RAEs. Nosotros estuvimos conversando con ellos para que nos brindaran información, nos brindaran registros y pues realmente están muy desactualizados en el tema y no sé, no se le brinda la importancia a este tipo de residuos, sabiendo de que primero se generan en grandes cantidades y segundo que hay un riesgo altísimo por exposición a dicho residuo. Ok, gracias por su respuesta. Por acá tenemos otra. Dice, los equipos que encontramos a menor escala no dependen del tipo de servicio que presten los centros. ¿Cómo hicieron o qué tuvieron presente para realizar o establecer dichas comparaciones? Pues les mencionaba en el momento de la descripción de las encuestas que estos son equipos básicos, que son equipos primarios. Están previamente establecidos en un trabajo de investigación y nosotros pues de cierta manera pues tomamos el listado e inclusive lo mejoramos. ¿Okay? Lógicamente que los equipos no son los mismos los que están en los centros, en los hospitales y en las clínicas, no es lo mismo de un centro oftalmológico. En algunas ocasiones sí se comparte, ¿ok? Pero uno aspira, por ejemplo, a encontrar con mayor frecuencia un lensómetro, ¿ok? O un retinoscopio en un centro oftalmológico que en una clínica, porque ustedes saben que no todas las clínicas manejan el servicio de oftalmología y eso. Okay, gracias, profe. Estamos esperando que los participantes del evento formulen sus preguntas a través del chat.
Fabio, yo tengo sí una pregunta también. Hola. ¿Cómo va, Fabio? Primero, felicitaciones. Ya que no hay preguntas del público, voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de químicos, Fabio, tóxicos han sido identificados en estos RAIs? ¿Y qué piensas tú que podrían ser posibles proyectos también a futuro en términos de contaminación de suelos o algo del tipo? Bueno, bueno, de antemano gracias por las palabras, por la intervención y por la inquietud. Con relación a los químicos que podemos encontrar con frecuencia, pues encontramos metales pesados, como mercurio, plomo, cadmio, cromo, entre otros. Hay sustancias halogenadas también, como clorofluorocarbonos. También encontramos policlorobifenilos, policloruros de vinilo. ¿Okay? Todas estas sustancias, de cierta manera, generan riesgo. Por eso decía que que debemos hacer un estudio. Yo estuve conversando con unos estudiantes del tema, tratando un poco de incentivarlo. Les pareció bien, pero en estos momentos la exposición frente a esos contaminantes es vital. Es vital y se desconoce información sobre el tema. ¿Ok? Fabio, por acá tenemos otra pregunta de parte del profesor Miguel. Dice que cómo ve la posibilidad de inversión privada en el manejo de ese tipo de residuos. La verdad es que es escasa. Es escasa. Sí, más bien, hay algunas IPS que nos indicaron que ellos tienen convenios con determinadas entidades para el manejo de estos residuos, pero eso lo asumen ellas, ¿ya? Y de cierta manera, en estos momentos, eso es un costo adicional. Por lo tanto, en algún momento también manifesté de que hay que apuntarle mucho al aprovechamiento de estos residuos porque se generan ingresos. Por ejemplo, países como Dinamarca, países como Australia, ellos tienen el aprovechamiento de RAE, una fuente de ingresos altísima. Pero nosotros todavía estamos en pañales y pues no sabemos explotar este tipo de residuos. O sí lo saben explotar, pero lastimosamente ese dinero no retorna a las IPS, sino que se quedan pues en las entidades encargadas en algunas ocasiones del manejo. Por ejemplo, está Ecocómputo, no sé si de pronto alguno ha escuchado eso, ¿ok? Y así hay varias, no recuerdo el nombre ahora de todas, pero sé que hay varias encargadas del manejo de esos residuos. Simplemente las IPS lo que hacen es enviarla a ellos y pagar por eso, pero no hay un retorno de ese dinero hacia acá, excepto en algunas ocasiones que venden las partes, pero no, digamos que no es viable económicamente todavía el negocio de los RAEs para ello. Profe, por acá tenemos una pregunta adicional, un poco encaminada hacia la anterior, por parte del profesor Mauricio Taborda. Dice que si de manera general las instituciones de salud, en su mayoría en la ciudad, cuentan con estos centros de acopio para ese tipo de equipos. Es una pregunta muy comprometedora. Pues de manera general, puedo hacer énfasis con base a lo que obtuvimos, ¿no? Lo que pasa es que la información también es muy limitada en el sentido de que nosotros solo trabajamos una localidad, ¿ya? Sería muy importante, como lo dije en las perspectivas, abarcar las demás localidades, pero es que tuvimos muchos inconvenientes, inclusive hasta de seguridad. Al momento de aplicar unas encuestas nos fue muy mal, a una estudiante lastimosamente la atracaron, una zona de alto riesgo, pero bueno. Pero de manera general puedo manifestar que, espérate un momento y te comparto
comparto la información. Aquí está. El 60% pues sí cuenta con ese centro de recolección y almacenamiento. ¿Ok? Pero vuelvo y lo digo. Esto hace alusión a las IPS ubicadas en la localidad norte centro histórico. No podría hablar de todas en Barranquilla porque estaría mintiendo. Entonces, delimito solo a la localidad. Gracias, profe. Por aquí, Sheryl Ojeda nos pregunta lo siguiente. Luego de que se realizara la investigación, algunas de las IPS que no tenían mucho conocimiento sobre el tema mostraron interés en mejorar la disposición de los residuos. Sí, efectivamente hay 3 instituciones que conocen el trabajo, inclusive leyeron el artículo publicado, un artículo que se publicó el año pasado, y quisieron conocer más detalles del trabajo, ¿ya? Tuve una pequeña reunión de las 3, con 2 participaron en esa retroalimentación, digámoslo así, y se mostraron comprometidas a fortalecer eso, a fortalecer esta parte, a mejorar la gestión integral de los RAE, y sobre todo les llamó mucho la atención la parte del aprovechamiento de los residuos, porque ellos dicen tienen la materia prima para generar más ingresos y no se está pensando así, o no lo asumen así. Okay. Fabio, muchísimas gracias por la presentación de esta investigación tan pertinente, tanto para el sector de la salud en la ciudad de Barranquilla como para el medio ambiente en general. Muchísimas gracias también por compartirnos tu tiempo y dedicación al presentarnos esto. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos e interactuar y generar aquí un pequeño debate y curiosidades que se tenían al respecto de la presentación del profesor Fabio. No olviden que tenemos nuevamente nuestros seminarios de ciencias la próxima semana, así que los esperamos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.